algún día a supervisar, a ver un poco que si una cosa bien. Yo todavía aquellos que trabajan en casa no puedo aceptar. Vale. Es verdad. Vale. ¿Se ve también la presentación completa, no? Sí. Vale. Pues... no sé si va bien. Hola, Marta. Bueno, pues voy a exponer hoy la segunda parte del contenido de la estancia que hice en Canadá, que como os comenté hace 2 semanas, pues la primera parte era un poco más de todos los análisis que estuve haciendo allí con ellos, y para hoy he seleccionado 2 artículos que ilustran bien la línea de trabajo que lleva el grupo y, bueno, y la última publicación de Farzan. Entonces, hay como un artículo, el primero que voy a exponer, que es más clínico, es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Intentan obtener marcadores con registros de estimulación magnética transcraneal y electroencefalograma en personas jóvenes con trastorno de presión mayor, utilizando pulsos simples. Y luego la otra publicación, que es la más reciente de Farzan, que revisa un poco toda la literatura que hay sobre los potenciales evocados por la TMS, aborda también el problema de los pulsos pareados y da consejos para conseguir un potencial evocado por la TMS válido o lo más válido posible. Entonces, empezando por el primero, que es el más clínico, el objetivo que tenían en este artículo era identificar marcadores neurofisiológicos que pudieran diferenciar personas jóvenes con trastorno de presión mayor de personas jóvenes sanas, utilizando pulsos simples de la TMS y registrando al mismo tiempo el electroencefalograma. Y todo esto, pues, con el fin de poder dar lugar en un futuro a identificar nuevas dianas para tratamientos farmacológicos. Ellos en la introducción parten de unas ideas muy similares al proyecto de la TMS que nosotros tenemos con esquizofrenia y dicen, bueno, pues que revisando la literatura de personas con trastorno depresivo mayor, se ve que tienen alteraciones tanto en los mecanismos excitatorios como inhibitorios corticales, y empleando estimulación magnética transcraneal con el electroencefalograma, lo que han visto es que muchos de estos déficits, tanto excitatorios como inhibitorios, se concentran o son específicos de 2 regiones, de la corteza motora primaria y de la corteza prefrontal, que, bueno, esto es un poco, son las 2 áreas que más se han estudiado, porque tampoco es que se hayan estimulado muchas otras áreas, ¿no? Se están empezando a estimular ahora. Y luego lo que se ha visto en la corteza prefrontal es que tras varios pulsos de la TMS se observa una reactividad cortical, una actividad cortical mayor que en controles sanos, que es un poco lo que os adelantó Vicente en la primera reunión que tuvimos, que es lo que encontramos nosotros y que lo hablaremos con más profundidad la semana que viene. Y también se ve una hiperconectividad funcional, como si el cerebro estuviese hiperconectado, en ese estado basal recibiendo los pulsos. Pero ellos dicen, vale, todos estos hallazgos están muy bien, pero se han hecho en personas adultas. Y hay estudios que emplean la estimulación magnética transcraneal combinada con el electroencefalograma en personas sanas, pero diferenciando varios grupos de edad. Y se ha visto que hay marcadores de inhibición y de excitación y de conectividad que varían según el grupo de edad. Entonces, trasladar lo que se ha encontrado en adultos a personas jóvenes, pues dicen que no es del todo válido. Para ello lo que hacen es seleccionar personas participantes que tuvieran una edad comprendida entre 16 y 24 años y juntaron una muestra de 45 personas jóvenes con trastorno de depresión mayor y 20 controles sanos que también cumplían esa edad. Bueno, los controles sanos, pues que los criterios de inclusión que no tuvieran ninguna historia de diagnóstico psiquiátrico ni neurológico y pudieran recibir la estimulación magnética, que no tuvieran ninguna contraindicación. Y los pacientes debían de cumplir varios criterios. Uno es que tuvieran un tratamiento estable, ya fuera psicoterapia o medicación, en las últimas 4 semanas, un diagnóstico de trastorno de depresión mayor confirmado con esta entrevista neuropsicológica mini
Luego, que en la escala de depresión de Hamilton tuviera una puntuación de 20 o más y que en el episodio que estaban atravesando hubiesen probado al menos un antidepresivo que no hubiese funcionado y lo hubiesen cambiado. Y también pues, que pudieran recibir la estimulación sin ningún efecto secundario. Y ellos lo que hacen es aplicar 80 pulsos simples de la TMS, mientras que registran el electroencefalograma a la vez en 3 áreas del cerebro, pero como lo hacen bilateral, pues es como si fueran 6, 80 en cada una de estas áreas. En la corteza prefrontal dorsolateral, en la corteza motora y en los lóbulos parietales inferiores. Y dicen, bueno, pues que esto les permitirá contestar a la pregunta de si las alteraciones que encuentren van a ser específicas de una región o no, o de una red, o van a estar más distribuidas, ¿no? Porque dicen que cada una de estas áreas pertenece a una red específica, la corteza prefrontal dorsolateral a la red frontoparietal, la corteza motora a la red sensoriomotora y los lóbulos parietales inferiores, que son un nodo principal de la red de modo predeterminado o red por defecto. Y luego aplican también el protocolo placebo sobre la corteza prefrontal dorsolateral bilateral, como lo hacemos nosotros, girando la bobina a 180 grados para controlar esos potenciales auditivos que surgen como respuesta al sonido que hace la bobina al emitir el pulso magnético y que es una fuente de artefacto también. Los análisis que hacen son comparar los potenciales evocados por la TMS, que sabéis que son todos esos picos y valles que se obtienen en la respuesta del electroencefalograma, cuando estimulan las distintas zonas y ven si hay diferencias y cogen esta ventana temporal desde los 10 milisegundos hasta los 250. Luego comparan, que esto lo habías nombrado tú como idea también en el artículo, no restar la respuesta placebo a la respuesta de estimulación activa, como hacen muchos artículos, sino simplemente comparar y ver que la respuesta placebo pues, es mucho menor, que ahora lo veremos en gráficas. Luego hacen análisis de correlación entre los potenciales evocados y las escalas clínicas, que a la de depresión de Hamilton se suma una escala de anedonia. Y luego hacen análisis de tiempo-frecuencia para evaluar la conectividad, o que también se conoce como coherencia, teniendo en cuenta las frecuencias que van desde 2 a 60 Hz y el tiempo aquí amplían un poco más la ventana temporal de 10 a 500 milisegundos después del pulso. Y por último, aplican modelos de regresión logística con todo lo que le ha salido significativo en los análisis anteriores, con el fin de ver si eso que les ha salido significativo permite diferenciar a la muestra en pacientes jóvenes con depresión mayor y controles sanos. Y ya con los resultados, pues si vemos las diferencias que hay en los potenciales evocados por la TMS entre pacientes y controles sanos. Esto es un solo pulso, yo creo que hay que subrayarlo. Sí, estos son pulsos simples. Vale. Sí, 80 pulsos simples promediados, te sale esta gráfica. Sí, aquí no usan pulsos pareados, no. En el 0 es el momento del pulso, aquí tenéis en este eje el tiempo y la amplitud que alcanzan los potenciales. La línea azul en las dos gráficas son los controles sanos y la línea amarilla son las personas jóvenes con depresión mayor. Lo que encuentran significativo es que cuando estimulan la corteza prefrontal dorsolateral derecha, el potencial N100, que es este potencial negativo a los 100 milisegundos, tiene una amplitud mayor en los pacientes con depresión que en los controles sanos. Y si nos vamos a cuando estimulan la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, donde encuentran diferencias es en el potencial P200, que es el potencial positivo más o menos alrededor de los 200 milisegundos. Aquí lo que encuentran es que igual los pacientes tienen un potencial que alcanza una mayor amplitud que los controles sanos, ¿vale? Luego veremos la interpretación que le dan a esto. Sí, pero estadísticamente esto no hay diferencia y aquí tampoco. Ya. Sí, luego aquí además que juegan con las zonas, como es bilateral, que eso interpretarlo es un poco
difícil. Esto son las gráficas que comparan la estimulación sobre la corteza prefrontal dorsolateral, la estimulación activa, o sea que la bobina está dando los pulsos sobre la cabeza, y la placebo, que es cuando giran y solo escuchan el sonido que hace la bobina, aunque también reciben un poco de estimulación magnética. Esto es para la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y esto es para la derecha. La línea azul es cuando reciben los pulsos, o sea, con la estimulación activa, y la naranja o roja es la estimulación placebo. Y lo que se ve es que bilateralmente en la corteza prefrontal dorsolateral los potenciales evocados por la estimulación activa son significativamente mayores que los de esto placebo. Pero lo que llama mucho la atención, ¿no?, es que esos son potenciales los dos con N100 y P200. Sí. Que es lo típico de un estímulo auditivo. Sí, es que de hecho eso en el artículo de Farzan, luego lo vamos a ver, que dicen que los potenciales más tardíos son los que más contaminados se ven por la respuesta auditiva. Tardíos a partir de 100. A partir de 100, sí. Y luego los análisis de correlaciones que os comenté que habían hecho de potenciales evocados y las escalas clínicas, solo les sale un resultado significativo, que es bilateralmente en la corteza prefrontal dorsolateral. Esta es la amplitud del potencial P200 y esto es la puntuación en la escala de anedonia, ¿no? Más puntuación, más síntomas de anedonia. Y lo que ven es una correlación positiva significativa, que a mayor amplitud de ese potencial, que habíamos visto que era mayor en pacientes que en controles, mayores síntomas de anedonia. Con los otros potenciales evocados y con la otra escala, la de depresión de Hamilton, no sale nada. Y luego los análisis de conectividad. En estas gráficas lo que tenéis es en el 0, un poco después, está el momento del pulso en esa línea negra, el tiempo y la frecuencia. Y esta es la medida de coherencia. Colores más cálidos significa como una mayor conectividad, una mayor coherencia en esas bandas de frecuencia. Aquí a la izquierda aparecen los controles sanos y a la derecha los pacientes jóvenes con depresión. Y lo que observan, que se ve aquí muy claro, es que hay una mayor conectividad solo en la corteza prefrontal dorsolateral derecha, cuando se estimula esa zona, en las bandas Z y alfa, ¿vale?, que son las que vemos aquí, que en los controles sanos no está esa mayor conectividad. Y luego, por último, en los modelos de regresión logística, las tres variables principales que le salieron significativas, o sea, esa coherencia o conectividad media de la corteza prefrontal dorsolateral derecha, la amplitud media del potencial N100 también en la corteza prefrontal derecha y la amplitud media del potencial P200, pero en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, lo meten independientemente en modelos de regresión y ven que los tres modelos eran significativos y que permitían distinguir bien pacientes de controles sanos. Y que parece que el que mejor resultado daba pues era esa conectividad en la corteza prefrontal dorsolateral derecha. ¿Cómo se entiende el gráfico de la derecha? Pues, a ver, aquí la línea azul es para la primera de las variables, el amarillo para el potencial medio del N100 y el potencial medio de P200 la naranja. Entonces, aquí en este eje vienen la tasa de falsos positivos y en este eje la tasa de acierto, de positivos verdaderos. Sí. Entonces, cuanto antes se alcance una tasa de aciertos alta y una menor tasa de falsos positivos, mejor es ese predictor, o por lo menos así es como yo lo he interpretado. Ya, quiero decir que utilizando entonces, pero ¿por qué por qué va en escalón? Ya, eso no lo sé. O sea, yo entiendo que ahí si el circulito está ahí, significa que se acierta un 90% de las veces
y se falla un 30% de las veces, no me sobran casos. Ya, Bueno, esperamos que lo entenderemos mal, pero bueno, sí. ¿alguien lo sabe? No, es que es un modelo que nos interesa también para los resultados nuestros, claro. Bueno, puedo leerlo más a fondo en el artículo. Esto venía en el material Sí, suplementario. aquí la regresión logística yo sé que es, en lugar de predecir una variable cuantitativa, es decir, en lugar de predecir a partir de la inhibición o de la modulación de la entropía, la cantidad de síntomas, predices a partir de una variable cuantitativa, que es la modulación de la entropía, si el paciente cae en un grupo, en otro o en otro. Entonces, pues es la tasa de aciertos a partir de la variable cuantitativa. Que también ahí, son los análisis discriminantes. Pero este no sé por qué cómo se interpreta. Alejandro, ¿alguna idea? Bueno, lo podemos ver en el artículo, vendrá explicado. Yo no tengo interés de entender la medida de coherencia de conectividad. ¿Con qué hace conectividad? ¿Es una región consigo misma, entre sus electrodos? Normalmente la coherencia es entre dos electrodos, entre dos regiones. Sí, pero aquí es esa región. Supongo que será entre Supongo los que será entre los electrodos de la... propios Sí, electrodos, como se... sí. O sea, hacen como clústeres de electrodos de las distintas zonas que han estimulado, ¿no? Porque también habían estimulado la corteza motora y tal, y ven dentro de esos electrodos la conectividad. Pero que me dan la sensación de que es un gráfico de potencia. Sí, yo de hecho al principio cuando lo fui a interpretar digo, vale, esto es potencia, luego vi que habían puesto aquí la escala coherencia y digo, bueno. Sí. Vale, y en la discusión ya como puntos finales, como conclusión, pues ven, en resumen, las personas jóvenes con trastorno de depresión mayor en este estudio muestran una inhibición cortical incrementada, es lo que interpretan de que el potencial N100 sea mayor, y una mayor conectividad cuando se estimula con pulsos simples la corteza prefrontal dorsolateral, y es específico para esta área, no para las otras áreas que se estimulaban. Y luego que el potencial P200 correlaciona de manera significativa y positiva con la anedonia. Y un poco cuando empiezan a desgranar todo esto, dicen que el hecho de haber encontrado un potencial N100 mayor en los pacientes que en los controles, pues que es un poco contradictorio con toda la literatura que hay de la hipótesis del déficit de GABA en depresión, ¿no? Y que algunos síntomas depresivos podrían estar ligados a esos déficits de GABA. Pero ellos aquí dicen que puede haber un error al interpretar que menores niveles de GABA se traduzcan en una neurotransmisión inhibitoria peor. Y dan el siguiente razonamiento. Dicen que quizás aquellas personas que tienen una concentración o una densidad de GABA menor, esto provoca como un mecanismo compensatorio que hace que el recambio postsináptico de GABA aumente y que entonces la neurotransmisión inhibitoria sea mayor. Es como darle una vuelta, sí, para que encaje con lo que sale aquí. Pero lo he visto en otro artículo más esto. O sea, se citan entre ellos, pero que está ahí. No, pero vamos a ver, porque dice que el aumento de la energía contrasta con el déficit de GABA. Sí, porque se supone que N100 representa la neurotransmisión de GABA-B, de los receptores GABA-B, por esos estudios farmacológicos que hay. Entonces, cuanto menor sea ese potencial, según a partir de lo que se halló en esos estudios, significa que hay, o se interpreta como que hay una menor inhibición. Si es mayor, hay una mayor inhibición, porque son pulsos simples. Es al revés que en pareados. Sí, no, sí, lo entiendo, pero vamos, pero es que no acabo, ya sabéis que yo no acabo de ver claro que un pico del potencial represente un sistema de neurotransmisión entrópico otros. Es que sería como demasiado fino, exacto, o algo así. Ya.
y luego el resultado que le sale que la P200 es mayor en pacientes que en controles, dicen que es difícil interpretar esto qué significa, porque lo que hay a la base de ese potencial no está tan conocido como, por ejemplo, pues en N100 o en N45, que se han hecho más estudios. Y que, que la base neurofisiológica que hay debajo no se conoce. Pero lo que sí se sabe es que hay algunos estudios que emplean estimulación magnética transcraneal repetitiva y se ha visto que modulan específicamente este potencial. Entonces dicen que este potencial puede ser un reflejo del nivel de reactividad cortical que tiene el sujeto. Entonces, a mayor P200, pues mayor reactividad cortical. Así es como lo interpretan. Y luego, mayor reactividad cortical podríamos suponer que significa menor función GABAérgica también, que sería lo contrario de lo anterior. Sí. Es que yo creo que cualquier explicación, o sea, Sí, lo sí, argumentas y te vale decir... Hombre, visto así vale todo, claro. Sí. Y luego esa mayor coherencia o conectividad en la corteza prefrontal dorsolateral lo interpretan como una mayor conectividad en ese área, que es donde se han hallado otros déficits en pacientes adultos con depresión mayor. Y dicen que además hay otros estudios que ponen de manifiesto que cuanto menor sea esa hiperconectividad en este área, es un marcador de que el tratamiento con estimulación magnética transcraneal repetitiva va a ser más exitoso. Esas son las conclusiones de este estudio. Y luego la segunda parte de la presentación, he resumido este artículo, los puntos más importantes, porque es una revisión y es bastante técnica, pero he seleccionado pues lo que más nos puede servir ahora. Y el objetivo de este artículo pues, es revisar toda la literatura que hay publicada sobre los análisis de los potenciales evocados por la TMS y ver cómo definir qué es un potencial evocado por la TMS válido y qué aplicaciones puede tener. Entonces, ellos empiezan diciendo que se conoce por un potencial evocado, ¿no? Pues que ya sabemos, promediando las señales del electroencefalograma después de un pulso magnético, y que comprende pues, una serie de picos y valles que parecen reflejar la respuesta cortical tanto del área que hay justo debajo de la bobina como otras respuestas secundarias de áreas que están más distantes pero que están conectadas. Y como se presupone que esa es la respuesta que se obtiene, pues la TMS combinada con el EEG pues, te permite estudiar tanto la excitabilidad de la corteza como la conectividad de la corteza, viendo cómo esa señal pues, se propaga a otras áreas. Y dicen pues, que en el fondo los potenciales evocados son una mezcla de señales de muchos orígenes distintos que a veces se consiguen limpiar bien, pero otras veces pues, no tanto. Y bueno, hace un repaso de cuáles son los potenciales que se han distinguido en la corteza motora, en la corteza prefrontal dorsolateral, que estos son los de la corteza prefrontal dorsolateral. Y luego dice que la definición que ellas dan de potencial evocado por la TMS válido o auténtico es aquel que se obtiene cuando se han eliminado todas las fuentes de artefactos que hay en estos estudios. Y dice que ahora mismo es casi un resultado utópico en los estudios de TMS y EEG, porque hay tantas fuentes de artefacto y luego que carecemos de un potencial evocado auténtico, que te digan, este se ha limpiado bien y es lo que se debería esperar. Y entonces, como no hay una referencia con la que comparar, pues es muy difícil saber si tú tienes un potencial evocado limpio o no. Porque hay artefactos que es muy fácil ver si los has eliminado, el del pulso magnético porque alcanza amplitudes enormes, pero hay otros como los potenciales auditivos que no, que se camuflan ahí. O las respuestas más somatosensoriales de conducción del sonido y de las pequeñas contracciones y eso. Pero dice que hay buenas aproximaciones y buenos procedimientos para conseguir algo muy cercano a lo que sería un potencial evocado auténtico. Y revisan todas las recomendaciones que dan para conseguir esto. Dicen que hay dos estrategias, unas online que se hacen cuando tú estás haciendo el registro y otras
más offline que se aplican en los análisis cuando ya tienes el archivo del registro. Entre las estrategias que se pueden hacer durante el registro, pues utilizar lo que ya sabemos, utilizar amplificadores especializados, altas tasas de muestreo, que los electrodos sean compatibles con la TMS. Dicen que hay un mayor número de estudios ahora que lo que hacen es poner una capa de foam, de espuma, entre la bobina y el gorro para evitar la conducción ósea del sonido e intentar controlar ese efecto. Luego hay... de espuma como de colchón o algo así. Sí, como goma espuma. Sí, seguramente. Y luego estimulaciones placebo, que en el artículo revisa todas las que hay, pues hay bobinas que realmente no existe tampoco una estimulación placebo como tal, porque lo que se intenta controlar es el sonido y la sensación del pulso, que es como si te tocaran fuerte, y si tú pones la bobina de lado, oyes el sonido, pero no tienes la sensación de que te tocan. Venden bobinas de placebo que solo hacen el sonido, pero no dan estimulación, para que lo pongas así la persona no se dé cuenta, pero tampoco tienen esa sensación. Y creo que hay otras que sí que provocan esa sensación a través de pequeños de pulsos eléctricos. O sea, no sé exactamente cómo va. Pero dice que todas tienen sus pros y sus contras y que lo ideal sería combinar varias. Pero claro, eso si tienes un protocolo sencillo, pues bien, pero si no te tiras toda la mañana haciendo el registro, toda la tarde. Y luego una cosa que ellos recomiendan un montón y que cuando yo estuve allí me lo dijo ella y ellos lo hacen, es utilizar distintas zonas de estimulación. Como en el artículo que os he expuesto antes, que no solo estimulaban la corteza prefrontal dorsolateral, sino también la corteza motora y el lóbulo parietal inferior, para ver si los potenciales evocados se reproducen, o sea, son los mismos, aunque en unas zonas se encuentren diferencias significativas y en otras no. Y como consejo final, pues dicen que cuantas más de estas condiciones de control combines, pues mejor. Y luego las estrategias, una vez que ya tienes los datos, el uso de algoritmos especializados para el análisis, seguir procedimientos de rechazo de artefactos, hacer comparaciones estadísticas entre esas condiciones control y luego hacer estudios de fiabilidad dentro de una misma sesión. Por ejemplo, en el estudio que hemos visto antes, son 80 pulsos simples, pues hacer el protocolo, dejar pasar un tiempo y volver a repetir el protocolo en las mismas condiciones y comparar cómo son los potenciales evocados. Si son parecidos, pues daría, o sea, es como un signo de fiabilidad, de que se está haciendo bien y que es un potencial evocado auténtico. Y luego también examinar entre las distintas personas que hacen los rechazos, por ejemplo, cuando son rechazos manuales de artefactos. Y ya en la parte final se centra, que esto viene muy en línea con lo que pasó el otro día, de ver que hay distintos resultados, porque se centra en ver los distintos protocolos de limpieza, ¿no? Que son una serie de algoritmos de procesamiento que se aplican sobre la señal en crudo, por así decirlo, para quitar los artefactos y obtener las respuestas que nos interesan. Por ejemplo, de la toolbox que expliqué el otro día, pues este sería todos esos algoritmos. Si recordáis, pues había los ICAs, se eliminaban los canales sucios, los trials, y hay varios en la literatura que combina estimulación magnética con electroencefalograma. Y ellas resaltan este estudio, que es lo que digo que viene muy en línea, porque comparaban los potenciales evocados por la TMS tras haber aplicado distintos procedimientos de limpieza. El primero es el que expuse el otro día, y estos son otros, ¿vale? Que también están publicados. El TESA lo he leído más, estos dos no tanto. Y dice que todos tienen, sin entrar mucho a detallar, dice que todos tienen sus similitudes y diferencias, pero que una diferencia grande es en si el rechazo de artefactos lo hacen de manera automática, o sea, es el propio algoritmo que dice esto es un artefacto muscular o ocular, o es la persona como lo hacemos nosotros, que dice que es una diferencia fundamental.
y lo que hicieron fue aplicar esos protocolos de limpieza en el mismo conjunto de datos que tenía dos sesiones idénticas de registro de TMS y EEG, solo pulsos simples sobre la corteza prefrontal dorsolateral y los lóbulos parietales inferiores. Lo que vieron es que las amplitudes de los potenciales diferían significativamente según el procedimiento de limpieza que se hubiese aplicado, o sea, eran distintos. Y las topografías de esos potenciales evocados, o sea, cómo se distribuían en los electrodos, teniendo toda la cabeza en global, pues veían que correlacionaban en todos los procedimientos para todos los potenciales evocados que fueran posteriores a 100 milisegundos, pero que en las latencias más tempranas pues esa correlación variaba más. Y luego, como eran dos conjuntos, o sea, eran como dos bases de datos, dos registros distintos hechos el mismo día, con las mismas características, pues solo uno de estas toolbox mostraba que había diferencias significativas en los potenciales evocados entre ambas sesiones. Los demás no, decían que eran muy similares. Entonces, esto dice que la elección que tú hagas de la toolbox o el procedimiento para limpiar, más los pasos que ese procedimiento tenga, pues que van a afectar en la amplitud, en la topografía y en la fiabilidad retest de estos datos. Y que hay que tener mucho cuidado en comparar los estudios que emplean distintos análisis estadísticos para los potenciales evocados por la TMS, que hay pocos publicados y cada uno utiliza casi uno distinto. Entonces, pues que dice que todas esas conclusiones que se han sacado en las revisiones, pues que hay que tener un poco de precaución y que habría que ir tirando a que todo el mundo usara métodos similares. Y da unas recomendaciones de qué diseños experimentales nos pueden decir si los potenciales que tenemos son auténticos o no, pues todos los farmacológicos de medir los potenciales antes y después de recibir un fármaco, hacer estudios complementarios de TMS y EEG con neuroimagen, que eso se está haciendo también en resonancia magnética, pero no entra mucho a detallarlo, y luego todas estas estrategias de hacer el mismo protocolo idéntico en dos momentos distintos dentro de una misma sesión y comparar. Y muy al final aborda qué pasa con los pulsos pareados y por qué hay como una especie de crisis en interpretar estas señales, y ellos han pasado a centrarse en pulsos simples en vez de hacer paradigmas con pulsos pareados. Y dice que claro, cuando tú das un pulso simple, el primer pulso, el condicionante, lo que hace es que evoca una respuesta que se va a solapar con la respuesta que evoca el segundo pulso. Y que aunque tú apliques esas técnicas de restar, la interacción que se genera entre las dos respuestas y las fluctuaciones es muy difícil de interpretar y de decir, he quitado el efecto del pulso anterior. Y esto es lo que ha llevado a que se empleen los pulsos simples. O sea, es la razón que da. Y ya como conclusión y para terminar, a pesar de que va diciendo pues todo lo que puede llevar a un resultado que sea difícil de interpretar, pues el hecho de usar condiciones de control, combinar varias y luego según las estrategias para eliminar artefactos que tú selecciones, pues que a pesar, si se utiliza eso, pues todos los estudios que combinan TMS y EEG, pues que tienen un gran potencial para entender las bases neurofisiológicas tanto de personas sanas como de personas con trastornos. Y ya está. Claro, porque en este caso sobre todo se refiere las dificultades de comparar los potenciales entre procedimientos diferentes. Sí. Pero nosotros lo que estamos haciendo es todos con el mismo procedimiento
Porque no dice que ninguno sea especialmente mejor que otro. De alguna manera todos reflejarán lo mismo. Sí. Lo que haya debajo, inhibición, excitación, lo que haya debajo, ¿no? Y nosotros precisamente sí que aplicamos otras técnicas clínicas y neurofisiológicas para relacionar o sea, para entender el significado de los potenciales, ¿no? Sí. Hiperactivación en el EEG con los grafos, o modulación con la entropía, o competición con los parámetros clínicos, ¿no? Yo creo que en este sentido, y lógicamente, cuando tengamos más datos trataremos de relacionarlo con la resonancia funcional en reposo también. Yo creo que en ese sentido vamos por buena línea. ¿Tú qué cambios harías después de leer todo esto y estar en Canadá en los registros que estamos haciendo? Cambios quizás en el protocolo placebo lo haría más largo para que... pero claro, es que luego nos encontramos siempre con la limitación del tiempo, que es que sería 1 hora para solo la TMS después de terminar el umbral motor, porque tenemos poco, o sea, son la mitad de pulsos que los protocolos. Entonces no sé cuánto de comparable va a ser eso después. Los que llevamos con los que haríamos. No, que las señales placebo que ahora mismo tenemos, si son comparables con las señales de estimulación activa, porque son la mitad de pulsos. Que lo hicimos así para cortar la sesión, porque es que además yo creo que si los hacemos largos, yo creo que hay gente que va a decir que no, que mucha se termina aquí. Sí. Y más aún para reevaluarles. Sí. Sí. Bien, pero aquí la pregunta clave es si seguir con los pulsos pareados. O si ahora que vamos a cambiar a hacer en Madrid también estímulos, o sea, estudios, si nos olvidamos de los pulsos pareados y metemos más placebo o algo así. Ya. A ver, simplifica muchísimo el diseño. Y casi que puedes obtener lo mismo, porque si de los pulsos simples se puede interpretar también si hay más o menos inhibición, pues te quitas muchísima complejidad. Ahora bien, todo lo que hemos hecho hasta ahora es como... Bueno, sí, es empezar. Si hemos hecho tantas cosas, o sea, al principio tiramos un montón de electrodos que hicimos de otras maneras. Y que usamos los que están hechos con 16 electrodos. Ya. Fueron un montón, sí. Y que tampoco se tirarían, porque los pulsos simples valen, ¿no? Claro, o sea, tiraríamos la parte de pareados. Sí. Yo vería primero qué pasa en LICI, porque a lo mejor en LICI salen cosas sí. chulas. No, desde acuerdo. Está claro, ¿no? Pero en esto hay que pensar, o sea, que es una posibilidad que está ahí, que hay bastantes datos que apoyan y que lo mismo funciona bastante mejor el reclutamiento con menos. Sí. Y sobre todo el reclutamiento de pacientes ya estudiados, porque yo cada vez que le propongo a uno que haya pasado por esto... No quiero volver. Ya, no me extraña, si es que no es fácil de soportar eso. Ya. Hombre, habría que repasar un poco más lo que pueda estar publicado en la literatura sobre evaluación de actividad inhibitoria con pulsos simples y con pareados. Con pareados es que un poco realmente. Sí, hay Nos lanzamos a la piscina, pero realmente tampoco teníamos mucho. Dale otra vuelta tú a los artículos que haya. Vale. Y luego otra conclusión de leer este artículo es que en la sesión pasada se vio que había diferencias en los resultados por analizar con una toolbox o con el análisis que estamos haciendo con los de Barcelona, que ya Alejandro lo dijo, hombre, haces 2 ICAs, es distinto, y que a lo mejor con lo que se ha visto aquí del estudio que revisan ellas, que puede ser una explicación, que no es que uno esté mal u otro, es que según lo que apliques te sale un resultado distinto. Entonces... Claro, pero eso sería que los resultados son tan frágiles ya. Que no te puedes fiar de ellos. Ya. Tiene que haber algo común, o sea, no sé. Si miras cuál es el volumen de los ganglios basales en una resonancia con un método o con otro, pues puede que sean diferentes entre métodos, pero entre pacientes y controles deberían salir los mismos. Yeah. Uno te cuenta 1 centímetro cúbico más de caudato, pero lo contará igual en pacientes y en controles. El
problema sería que con un método te saliera que es más grande en pacientes y con otro método más grande en los controles, que es justo lo que pasaba entre Barcelona y esto. Ya. Pero aquí en los que revisan, cuando comparan los distintos métodos, ven que la amplitud de los potenciales también es diferente según un método u otro. Ya, pero será igual en los pacientes y en los controles. El problema que teníamos entre los resultados de Barcelona y de Canadá era que iban en direcciones opuestas. Sí. Hombre, aquí lo hacen con una muestra de controles sanos y solo lo toman ahí. Ya. Ya no lo sé, no lo sé. Pero es también lo que dicen ellas, que como tú no tienes una señal que digas, vale, esta es la señal a la que aspiramos, pues es muy difícil saber si lo tuyo está bien o no, o se acerca. Ya, pero nosotros comparamos pacientes y controles. Sí. Y con el mismo método. Es lo que hacen ellos en el primer artículo. Sí. En el primer artículo emplean un método, sacan unos resultados y lo tratan de interpretar. Haciendo malabares, pero lo tratan de interpretar. Como hacemos siempre que escribimos algo. Sí. Pues no sé. Yo esperaría a ver qué pasa con Lizzie y hombre, quedar solo con pulsos simples pues tiene las ventajas de que se simplifica muchísimo. En tiempo, además, no es ahora mismo, pero con 100 pulsos simples, que es lo que recomiendan como mínimo, me dijo ella allí, pues no sé, muy poco duraría son 150, pues yo qué sé, 10 minutos a lo mejor, vamos, cada protocolo. Bueno, no, porque ya solo haces uno. No sé. Claro, solo haces uno, claro, y ahora mismo están en el SICI y en el LICI, están intercalados los simples con los pareados. Sí. O sea que ahora durarían como el doble, cada uno de ellos, de lo que duraría el único pulso. O sea, se dividiría por 4 aproximadamente. Sí. No sé. Bueno, entonces, esperamos a ver qué pasa con el LICI y tú mientras tanto vas repasando lo que hay en la literatura sobre evaluación del GABA con, función inhibitoria con pulsos simples en la TMS. Vale. Función inhibitoria o función excitatoria, que también es lo mismo. Vale. ¿Vale? Sí. Venga, más cosas por ahí. ¿Me puedes poner otra vez por favor las gráficas? La gráfica. La negativo y positivo. Sí. Ah, esta. Puedo buscar también el artículo, pero no. Vale, cada uno de su propio ratio sobre todo. O sea, le piden propiedad 100. Si no me equivoco, lo que están mirando es lo positivo de cuántos han dicho que tienen depresión en base a este modelo y realmente la tienen. Y los falsos positivos, cuántos han dicho que tienen depresión pero en realidad no la tienen. Eso sí que es. Vale, no. Tenía que revisarlo mejor. Siempre me confundo con estas cosas. No, pero lo que has dicho es lo que habíamos dicho antes, pero lo que no entendíamos es por qué da esto, o sea, qué significan los escalones. No sé, lo explicará más en el material suplementario. Bueno, que es una técnica que no controlamos ninguno y tendrá su razón de ser, digo yo. Vale, pues estamos entonces. ¿Quiere comentar alguien algo más? Una cosilla yo, volviendo a lo del sonido. Si lo he entendido bien, el artículo se centra en la N1 y la P2, que son potenciales que ante un sonido aparecen siempre, y el pulso genera un sonido. Ahora no recuerdo, en los registros nuestros hay también una N1 y una P2 tan clara, porque yo hasta ahora no había visto que era solamente N1 y P2, que creo que eso para un revisor tiene que ser un caramelo para machacar el artículo. Sí, sí se ven, o sea, son potenciales que se ven bastante claro en casi todos los participantes. Pero bueno, tenemos la estimulación placebo
O sea, y la idea es un poco como en el primer artículo que he expuesto de comparar que son señales distintas. Las que se obtienen, a lo mejor piden que se reste la placebo a la señal activa, que eso se hace en muchos artículos. ¿Y en el artículo ese está restada esa N1 y esa P2 tienen? No la han restado. No la han restado, solo han comparado y han visto que son significativamente diferentes. Entonces eso es como una prueba de que lo otro no está explicado por el placebo. Ya, claro. Sí, habría que restar el placebo entonces, supongo, para quitar Claro, habría que restarlo y ver si sigue siendo significativo, pero bueno, se lo han dado por... Sí, curioso que se lo haya. Por bueno. Y luego hay otros artículos que no tienen placebo, pero esos, por ejemplo, sí, no los incluyen en las revisiones como una limitación muy grande, pero bueno, que están publicados también. Vale. Nada más. Bueno, pues la semana que viene más. Vale. Pues hasta luego. Hasta luego.